Bueno chicos, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la clase ya número 11 de comercialización internacional. Ya estamos cerquita de la fecha de entrega del trabajo práctico, así que espero que vayan avanzando. Cualquier duda, como siempre, me pueden consultar. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es cerrar el tema de proceso de investigación de mercado que habíamos comenzado a desarrollarlo en la clase pasada. Entonces yo lo que voy a hacer es rápidamente repasar lo que vimos en la clase pasada para ya comenzar con el tema de la clase de hoy, ¿sí? Habíamos dado una definición de investigación de mercado, donde habíamos dicho que era la base donde vamos a apoyar toda la estrategia de mercado, que es la que nos va a permitir poder conocer exactamente en el terreno en el cual nos vamos a mover para poder cumplir nuestras metas y poder lograr nuestras líneas de acción, ¿no? Y habíamos dicho que a la hora de hacer una investigación de mercado, nosotros podíamos optar por dos tipos de investigación. La investigación de mercado cuantitativa y la investigación de mercado cualitativa, ¿sí? Habíamos dicho que la cuantitativa, como bien define la palabra, es aquella que utiliza datos medibles, datos cuantificables, ¿sí? Y con esos Hola, datos, profe. hola, buenas tardes, y Buenas tardes. y con esos datos nosotros vamos a poder elaborar estadísticas para poder realizar una proyección de lo que estemos investigando. Habíamos dado el ejemplo de ver, por ejemplo, qué cantidad de personas ven televisión a las 6 de la tarde y qué rango de edad tienen esas personas. Y después habíamos dicho que también teníamos la investigación de mercado cualitativa, que era aquella que me permite explorar reacciones, emociones, preferencias, opiniones del público que esté determinado en el estudio, y que esto no se puede medir de manera cuantificable, a diferencia de la investigación anterior, ¿sí? Y habíamos dicho como ejemplo también que podíamos convocar a una determinada cantidad de personas en un lugar, colocarles con una pantalla grande un spot publicitario, y a medida que este spot va transcurriendo, hay observadores que van tomando nota de cuáles son las reacciones, las sensaciones, las emociones que va generando en el público, que lo van viendo a medida que esto está transcurriendo, ¿sí? Entonces de esta forma detectan, bueno, en qué momento del spot publicitario quizás causa más atención, en cuál menos, en cuál causa emoción, en cuál no, y demás, ¿sí? Y para cualquiera de estos dos tipos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, habíamos dicho que contábamos con dos fuentes de información. La fuente de información primaria y la fuente de información secundaria. Y la fuente de información primaria habíamos dicho que es aquella que se obtiene de datos originales, es decir, que no fueron ni procesados ni utilizados con anterioridad, es decir, que son los datos que se obtienen a través de nuestra investigación. Son datos duros, datos originales, que se pueden obtener a través de alguna entrevista, de alguna encuesta. En cambio, la fuente secundaria habíamos dicho que era aquella información que ya fue procesada anteriormente y que sirve como apoyo, tanto como para acompañar el resultado de nuestra información, como para refutarla, y esto se puede encontrar en artículos, reportajes, censos, etc. Bien. Hasta acá es lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cómo se lleva a cabo un proceso de investigación de mercado. ¿Cuáles son los pasos para hacer un proceso de investigación de mercado? Ya conocemos las herramientas, que son los dos tipos de investigación y los dos tipos de fuentes, y ahora vamos a ver cómo es el procedimiento, ¿sí? Antes de comenzar a hacer la investigación de mercado, ¿qué creen que tenemos que definir primero? ¿Cuál va a ser el producto que queremos lanzar?
Quizás podemos hacer una investigación de mercado no para el lanzamiento de un producto, sino para otra cosa. Así que por ahí, ¿qué otra cosa? O sea, cuando yo quiero hacer algo, ¿para qué lo hago? Para poder cumplir con el objetivo por el cual lo estoy haciendo. Entonces, yo acá lo que primero tengo que ponerme a pensar cuando voy a decir, bueno, tengo que investigar algo, yo tengo que definir el para qué, el por qué se va a llevar a cabo la investigación. Es decir, que tenemos que plantearnos los objetivos que queremos alcanzar para hacer la investigación de mercado. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que tenemos que definir. Si estamos en el lanzamiento de un nuevo producto, bueno, seguramente vamos a querer investigar en qué mercado conviene insertarlo por primera vez, o qué mercado es el que se supone que puede ser el mayor consumidor de nuestro producto. Entonces, me tengo que poner objetivos por los cuales yo quiero hacer un proceso de investigación, ¿sí? Para después, cuando yo termino todo ese proceso de investigación, tengo que verificar si con los resultados que obtuve cumplí. Digamos, o sea, me respondieron a lo que yo quería consultarme. Más allá de cuál sea la respuesta, sea favorable o no sea favorable, supongamos que yo elegí un lugar, hago una investigación de mercado y me doy cuenta que ese lugar no es el más indicado. No importa, fue una respuesta no favorable a mi investigación, pero respondió a mi objetivo, que era querer saber si ese lugar era el adecuado, ¿sí? Entonces, punto uno, lo primero que tenemos que hacer es definir los objetivos, plantear los objetivos, es decir, el por qué y el para qué se va a llevar a cabo la investigación. Y como por ahí dijo Sabrina, en este caso, bueno, para ver sobre el producto que quiero lanzar o qué, vamos a tener distintos tipos de objetivos de acuerdo al tipo de investigación. Podemos tener objetivos exploratorios, podemos tener objetivos descriptivos y objetivos causales. Exploratorios, como indica la palabra, son aquellos que nosotros vamos a querer obtener información para poder, en base a eso, elaborar una hipótesis. Vamos a explorar algo para, en base a eso, elaborar una hipótesis. Si hablamos de objetivos descriptivos, son aquellos objetivos que nosotros nos vamos a plantear para poder conocer situaciones del mercado más en detalle, es decir, describir mejor un mercado que yo quizás quiero conquistar. Y causales es justamente para probar alguna de estas hipótesis que nosotros nos planteamos, para poder ver la relación causa y efecto de alguna situación que queramos nosotros investigar. Entonces, para trasladar esto al trabajo práctico hasta ahora, ustedes pueden determinar que para poder elegir el lugar correctamente donde van a querer comercializar el producto que ustedes seleccionaron, dentro de los distintos productos que la empresa que eligieron puede producir, van a hacer un proceso de investigación de mercado. Para ello definieron cuáles van a ser los objetivos de la investigación, los van a enumerar de manera práctica. Siempre cuando hablo de manera práctica es que a mí no me sirve que en el trabajo pongan, definimos los objetivos para poder determinar el para qué y el por qué vamos a hacer la investigación. Sí, eso es teórico, bueno, pero práctico, o sea, ¿qué quieren ustedes investigar con el producto que van a lanzar? ¿Sí? En el mercado que le van a querer incorporar. Y van a detallar si esos objetivos para ustedes son exploratorios, si son causales, si son descriptivos, o pueden tener una combinación de ambos tipos de objetivos, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que dijimos entonces, definir el por qué y el para qué, definir los objetivos del proceso de investigación. El segundo punto
tiene que ver con elegir el tipo de investigación de mercado que vamos a realizar, que es lo que definimos anteriormente. Yo una vez que tengo los objetivos planteados, sé que voy a hacer una investigación de mercado, planteo los objetivos, tengo que definir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Un tipo de investigación de mercado cuantitativa? ¿Un tipo de investigación de mercado cualitativa? ¿O ambas? Una combinación de las dos. ¿Sí? Entonces, defino eso. El tercer punto, primero los objetivos, segundo definir el tipo de investigación. El tercer punto es elegir el instrumento. Si yo, por ejemplo, decido que voy a hacer una investigación de mercado cuantitativa, que es la que sugiero para que ustedes puedan aprovechar más los conceptos, bueno, voy a determinar que voy a usar la encuesta como instrumento para hacer la investigación. ¿Sí? Entonces yo voy a desarrollar una encuesta. Ahora vamos a ver cuánto tiempo, cómo, a dónde. Pero voy a tomar este instrumento como base para la investigación. Entonces ya tengo los objetivos. Tengo elegido qué tipo de investigación elegí y qué instrumento elegí para llevar a cabo esa investigación de mercado. Otro de los puntos que sigue, importante, es definir el cronograma de trabajo. Es decir, yo a este proceso de investigación de mercado le tengo que asignar tareas, le tengo que asignar tiempos sobre todo, tanto tareas como tiempos para cada uno de los responsables que va a participar de este proceso de investigación. ¿Sí? A fines del trabajo, ¿esos datos pueden ser más inventados? Sí, por supuesto. Como siempre digo, ustedes jueguen. Porque acá lo que yo voy a evaluar, que cuando ustedes estén en el punto del proceso de investigación, yo tengo que leer que ustedes le asignaron tareas y un tiempo determinado para hacerlo. ¿Sí? Eso va a estar bien o mal, si asignaron o no. Ahora, si pusieron 2 meses, 3 meses, 1 mes, va a estar bien. Tengan en cuenta que para que un proceso de investigación de mercado sea efectivo, se supone que no debería durar más de 1 mes y medio. Así que jueguen con 20, 1 mes y medio de tiempo, por cuestiones de tiempo y de costos, ¿sí? Entonces, una vez que definimos las tareas y el tiempo que nosotros vamos a llevar a cabo para hacer un proceso de investigación, el paso que sigue es definir los costos. Es decir, asignar como empresa un presupuesto para hacer este proceso de investigación. Recording in progress. Entonces, nosotros hasta ahora, vamos a hacer un resumen de cómo llegamos hasta acá, decidimos hacer un proceso de investigación de mercado, ya sabemos qué significa hacer un proceso de investigación de mercado, sabemos los tipos de investigación que hay, las fuentes de información. Definimos cuáles son los objetivos, el por qué, el para qué vamos a llevar a cabo este proceso de investigación. Definimos el tipo de investigación de mercado que elegimos, el instrumento que vamos a utilizar. Vamos a asignar un cronograma de trabajo con tareas, con tiempos, y vamos a definir costos. Es decir, como empresa, bueno, ¿cuánto vamos a designar o asignar, qué presupuesto vamos a asignar para llevar a cabo este proceso de investigación? ¿Sí? En nuestro ejemplo, para ir viéndolo también de manera práctica, vamos a hacer de cuenta que nosotros vamos a hacer un proceso de investigación de mercado cuantitativo, que elegimos la encuesta como instrumento. El cronograma de trabajo va a ser 30 días y vamos a asignar costos donde vamos a utilizar un call center con 4 personas por día para hacer una muestra de 500 encuestas. Eso va a determinar que, por ejemplo, bueno, si cada persona tiene que hacer por día, no sé,
4 encuestas y vamos a estar 20 días, porque los últimos 10 los vamos a usar para todo el proceso de análisis, procesamiento de datos y demás, bueno, ahí se determina si se cumplen y llegamos a la cantidad que necesitamos de encuestas. Así que ustedes ahí ármense todo un proceso, ¿no? Entonces, no sé, si yo, por ejemplo, decido que van a estar 5 personas trabajando, y trabajan de lunes a viernes por 20 días, o sea que son, vamos a hacer que son 3 semanas, vamos a poner que son 15 días de trabajo. 5 personas por 15 días de trabajo, y ahí vemos qué cantidad de encuestas se puede realizar por persona para ver si llegamos a la cantidad, o sea, armen un programa donde sea lógico, digamos, ¿no? Y en cuanto al presupuesto que nosotros podemos destinar, jueguen un poco, pero el que puede averiguar un poco, decir, bueno, si son 5 personas, ¿cuánto hoy cobra una persona por día de trabajo? Más o menos, obviamente que depende del trabajo, hay gente que cobrará más, gente que cobrará menos, pero traten de armar algo así, más o menos, como para decir, bueno, hacer un proceso de investigación resulta de tanto dinero, ¿no? Que es el que como empresa ustedes van a destinar para hacer este presupuesto, este proceso de investigación. Tengan en cuenta también que, por lo general, un equipo de trabajo cuenta con un supervisor, que es el que va a supervisar la realización de todo este proceso, que eso también es un costo que está incluido dentro del proceso de investigación. Bien, entonces nosotros ya tenemos elegido el tipo de investigación, tenemos elegido el instrumento, el cronograma de trabajo y la definición de costos. El punto que sigue es que vamos a tener que elaborar ese instrumento. Si nosotros decimos que vamos a hacer una encuesta, tenemos que crearla. Bueno, esa encuesta va a ser, no sé, 5 preguntas, 6 preguntas, 10 preguntas. Y tienen que pensar que esas preguntas que ustedes seleccionan y eligen, tienen que responder a los objetivos que ustedes quieren obtener. O sea, si yo quiero saber qué cantidad de personas miran televisión a las 6 de la tarde, bueno, una de las preguntas tiene que ser, ¿en qué horario usted mira televisión? ¿Qué canal o qué programa suele mirar? ¿Qué edad tiene usted? Por si yo quiero determinar el rango de edad de las personas que miran. Bueno, tengo que ir haciendo preguntas que a mí me den como resultado que yo, procesando esa información, logre cumplir con la respuesta de lo que yo quiero obtener, ¿no? Entonces ahí se diseña este instrumento, en este caso la encuesta. Ustedes para el trabajo práctico pueden armar una encuesta con las preguntas que ustedes quieren hacer para que esto se vea que se cumple con los objetivos que ustedes quieren lograr y colocarla dentro del trabajo práctico como modo de muestra de la encuesta, ¿no? Cuando ustedes cuentan que van a elegir como instrumento, por ejemplo, una encuesta, pueden poner, bueno, este es el modelo encuesta que se va a utilizar para llegar a obtener los resultados para nuestro proceso de investigación, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Esta investigación de mercado que nosotros tenemos que hacer, que sería el punto 4 del trabajo práctico, que después dice, elige 2 países para comercializar. ¿Esta investigación de mercado la tenemos que hacer como si la hiciéramos en el exterior, con los posibles países, o es local? No, o sea, el trabajo como la materia es comercialización internacional, elegimos como que este producto ya está vendiéndose acá de manera nacional y nosotros tenemos que elegir qué otro país elijo para poder colocar este producto. Entonces, yo hago elegir 2, pero la investigación de mercado no se va a hacer sobre los 2 países. Es como que hay 2 posibles, que para elegir esos 2 ustedes van a tener que contarme brevemente por qué. Es cuando yo contaba, no sé, si mi empresa vende paraguas, y bueno, yo voy a averiguar en qué países el clima por lo general llueve más, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, por este motivo y por este motivo elegí estos 2 países. Y de estos 2, me voy a quedar con este país donde vamos a hacer un proceso de investigación de mercado para ver si es el mercado correcto. En este caso, el país correcto. Ese es un poco el procedimiento que tienen que hacer en el trabajo, ¿sí? Esa es la idea. 2 segundos. Los que quieras. Las encuestas y todo eso nos tiene que llevar a la conclusión de qué país es el mejor para mandar el producto. Claro, ustedes pueden, por ejemplo, una de las preguntas es decir,
no sé, supongamos esto de paraguas, ¿no? En caso de lluvia, ¿suele utilizar paraguas? Sí, no. ¿Es cómoda la utilización de paraguas? Sí, no. Si llega un producto nuevo que protege de la lluvia, ¿lo compraría? Sí, no. O sea, ahí en base, ves, vas tirando todo tipo de preguntas que en base a la respuesta vos decís, bueno, mi producto si yo lo coloco acá, es vendible. Claro, claro, por eso iba. Es como si la encuesta se la hiciéramos a personas de la India. Exactamente, Bien, bien, exactamente. bien, bien. Exactamente. Y estas encuestas se hacen telefónicamente, que es lo que hacen los call centers cuando están, ¿no? Que puedes llamar a cualquier lugar y ahí obtenés los resultados en el lugar que estás investigando para poder obtener esa información y en base a eso sacar conclusiones. Exactamente. Esa es la idea. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que se hace realmente en un proceso de investigación? Una vez que diseñamos la encuesta, yo les pregunto, ¿ya largamos el estudio y empezamos a hacer, por ejemplo, las 500 encuestas que queremos realizar? ¿Qué les parece? No. La respuesta es no, y eso fue una pregunta de examen. Antes de poder realizar estas 500 encuestas, tenemos que hacer una prueba del instrumento de investigación. ¿Y por qué esto es sumamente importante? Porque fíjense si no lo probamos y después cuando hicimos las 500 encuestas nos damos cuenta de que la encuesta estaba mal realizada, por ejemplo. O que los encuestadores, hubo una pregunta que nunca la entendieron, nunca entendieron cómo transmitírsela al encuestado y no tuvimos respuesta que vaya acorde a lo que se quería preguntar. Entonces, algo muy importante es que una vez que está el instrumento, se dice, bueno, hacemos 10 encuestas de prueba. Si son 5 personas, cada persona hace 2 de prueba donde tanto el encuestador, perdón, ya también se va familiarizando con las preguntas, se saca todas las dudas de cómo son las preguntas, porque del otro lado del teléfono puede haber gente que me dice, che, no te entiendo lo que me estás queriendo preguntar. Entonces, del otro lado tiene que haber una persona que le pueda, con otras palabras, explicar. Si uno lo hace leyendo de memoria, no va a saber cómo explicarle y eso está mal. Entonces, es necesario hacer una prueba del instrumento de investigación, ¿sí? También es importante para saber si las preguntas fueron bien elaboradas, si son fáciles de comprender del otro lado, de interpretar del otro lado, para que esto fluya y pueda funcionar correctamente. Entonces, hacemos 10 de prueba, 2 por persona, para que ahí se capaciten de paso las personas que la van a hacer y vemos qué ocurre del otro lado. Bien, hay que modificar esto, se modifica lo otro, se modifica y ahí listo. O no, está todo perfecto, listo. Y ahí recién comienza con el estudio. Porque si no, quizás podemos hacer un flor de estudio, de investigación, y ahí nos damos cuenta cuando, después de haber gastado y haber pasado esos 20 días de trabajo con las 5 personas, donde hay que pagarle, donde eso lleva tiempo y demás, nos damos cuenta de que quizás había preguntas mal elaboradas, preguntas que no se entendieron correctamente. Entonces, siempre no se olviden que previo, una vez que tenemos el instrumento, antes de ponerlo en marcha, es necesario hacer una prueba de este instrumento para quedarnos tranquilos y ver que funciona correctamente. Si nosotros, supongamos que tenemos un call center propio, vamos a poner a 5 empleados de nuestra empresa, lo resolvemos internamente. Cuando una empresa contrata un call center externo, porque hay empresas que se dedican a hacer investigación de mercado, entonces ese cuestionario se coordina y se hace en conjunto, tanto la empresa que quiere investigar con la empresa que contrataron para hacer el proceso y que lleve adelante el proceso de investigación de mercado. Se hace en conjunto, ¿sí? Para que no quede ninguna duda y todo salga correctamente. Perdón, Agustín, yo entré Sí, tarde, lo que no entendí sí. ¿esta prueba es con las 500 personas de verdad? ¿Hay que hacerlo? No, nosotros acá estamos jugando, o sea, ustedes van a ponerme la muestra de la encuesta y me van a decir que
Esta encuesta se realizó a 500 personas, donde los resultados, que ahora vamos a ver cómo sigue, no me quiero Se adelantar, pone como que sí, realmente se hizo. como que se hizo, claro, ustedes van a contar cómo fue todo el proceso, no es que las tienen que hacer realmente a las personas, o sea, van a contarme de manera práctica y vamos a simular como que hicieron las 500 encuestas, 200, 300, ojo, no quiero que a todos pongan 500, o sea, diré un número por decir, pero digo, y ustedes van a contarme qué resultados arrojó. O sea, Parece fácil, te digo, parece fácil, pero es bastante, bastante difícil, Agustín. Ustedes recuerden que cualquier cosa, por eso yo siempre digo, cualquier duda me consultan, ustedes tranqui, o sea, la idea es siempre piensen que es incorporar de manera práctica lo que vemos de manera teórica. Pero no es que tienen que hacer nada realmente como en esto, che, tengo que Y conseguir una vez terminado, que no se termina, porque hasta que no se termina el último día no se termina el trabajo, ¿verdad? Esto es así. O sea, hoy incorporamos al trabajo esto también. Claro, por eso siempre yo digo que clase a clase, con lo que vamos aprendiendo, ustedes tienen las herramientas para seguir avanzando con el trabajo práctico. Exactamente, exactamente. Claro. Por eso ya cuando vimos las primeras clases, lo que era misión, visión, análisis FODA, ustedes ya estaban habilitados para poder armar esa parte del trabajo. Cuando vimos producto, ustedes ya estaban capacitados como para poder, bueno, del producto que eligieron, poder clasificarlo, poder armar el ciclo de vida de ese producto, contarnos si pertenece a una línea o a una mezcla de producto, que fue todo lo que vimos, ¿no? Claro. Después mercado, con los distintos tipos de mercado, segmentación, posicionamiento, ahora procesos de investigación, que ya estamos como llegando a la parte final. Fíjense que es todo un cuentito que iniciamos con una empresa, con un producto que lo queremos comercializar. Entonces estudiamos producto, estudiamos mercado, ahora estamos investigando a ver dónde lo vamos a colocar, que ya es como la parte final, y lo último que nos queda es qué estrategia vamos a utilizar para colocar ese producto en el lugar que designamos y que salió como resultado de nuestro proceso de investigación. Y con eso ahí cerraríamos ya todo, ¿sí? De todas maneras, vamos a dejar siempre una o dos clases antes de la entrega del trabajo práctico, si ustedes quieren, por favor, para aclarar todo tipo de duda, para que cualquiera que tenga dudas también la pregunte acá y quizás resulta y clarifica la duda de otro. Así que a nosotros nos queda terminar este tema hoy. La clase que viene, estrategias de colocar nuestro producto en el mercado que hayamos elegido, que sale de la investigación que hagamos hoy, y con eso terminamos todo lo teórico y todos los temas de la materia. Después lo que queda es para que nosotros tengamos las clases para poder clarificar cualquier duda con respecto al trabajo, que también la pueden hacer en la semana por mail o por donde quieran. Así que la fecha es el 30 de mayo, ¿no? la fecha es el 31, si no me equivoco. El 31. El 31 hasta las 5 de la tarde, exactamente. ¿Hasta las 5? Yo me parece que voy a recursar la materia, no porque no llegue con el trabajo práctico. No, Sabrina. Sino porque las clases están copadas, no es que no llego con el trabajo, ¿eh? No, Sí, no, digo, no. ay, lo que va a tener que ser este trabajo, porque, o sea, vos explicás re bien, la verdad, yo estoy feliz, o sea, entiendo Bueno, eso todo, está pero bueno. cuando me quedo sola en mi casa, digo, quiero a Agustín en la pantalla otra vez. No, no se preocupen, por eso ustedes vayan avanzando con el trabajo, porque por ahí la clase que viene, que va a ser cortita y ya ahí podemos empezar a hablar del trabajo, y creo que nos queda todavía una más, ahí ustedes aprovechen para decir, che, me pasa esto, ¿cómo lo resuelvo? Tengo dudas acá, ¿cómo lo resuelvo? Así que aprovechemos para... Y de todas maneras, si así todo hay algo que modificar, tengan en cuenta que después hay una segunda fecha donde yo, con la devolución de la primera entrega del trabajo, a cada uno le voy a decir, esto está bien, está bien, está bien, acá mejoraría esto, haría esto. Ah, Podés, o sea, si las modificaciones son muy chiquitas, que de todas maneras da para llegar al 7, que es lo que se necesita para probar el trabajo práctico, listo. Y aquel que tenga que hacer un poquito para modificar, para llegar a la nota básica, digamos, de aprobar el trabajo, va a tener una segunda fecha para poder modificar los puntos concretos que yo le voy a decir. Así que el que tiene constancia y sigue y todo hasta el final, no habría ningún motivo para que no quede aprobado el trabajo, y obviamente después ya pueda presentarse para el final. Así que tranquilo.
Una consulta, va a ir bien. ¿cuánto Sí. tiempo más es la segunda fecha? Desde que entregamos el trabajo, ¿cuánto más? Sí, creo que son 15 días, porque el 15 más o menos de junio, porque creo que a fin de junio termina el cuatrimestre, así que más o menos 15 días, 2 semanas después de la entrega van a tener tranquilos para hacer las modificaciones que consideren necesarias. Y esa segunda entrega, ¿qué serían? Los puntos que están mal en la primera, ¿no es cierto? No, O entregas tenés todo que el copiar trabajo y pegar. todo el trabajo de nuevo, modificando lo que había que modificar, como para que el último trabajo de cada uno sea el definitivo, el completo, el que no tiene que entregarlo de nuevo será el que entregó por primera vez, y el que tiene que entregarlo por segunda vez queda como definitivo el segundo con las modificaciones que hayan tenido que hacer. Esa Por es lo general son 2 veces, ¿no es cierto? Porque es bastante... Depende, hay de todo, ¿Sí? depende. Ah, bueno. Ténganse fe. Yo quisiera una tercera, cuarta, creo. No, va a ir todo bien, quédese tranquilo. Esto Bueno. tiene que ver mucho con, yo me doy cuenta quién se conecta a las clases, quién participa, quién presta atención, y eso también suma. Para mí es importante que se genere esta ida y vuelta. Y el tema es el tiempo que hay para hacerlo. O sea, yo sé que clase a clase deberíamos haber estado haciendo, pero digo, bueno, de última entrego la mitad del trabajo, entonces después tengo 2 semanas más para terminarlo. No, aparte, como se comprenden tan bien las clases, no, en serio digo, es como que vas dejando y vas entregando las otras materias que te van pidiendo trabajos prácticos que vos nunca pediste nada. Ahora, cuando vos pediste, tenemos que dejar todo el curso al margen, con el segundo trabajo práctico vamos a dejar todo colgado, porque lo tuyo va a ser días, noches, mañanas, todo junto. Porque a mí me gusta, por lo general, si bien tenemos que hacer por ahí trabajitos intermedios, a mí me gusta que sea como un trabajo integral con todos los temas, donde vayamos clase a clase aprendiendo, y porque no deja de ser... la claro, clase hasta la última, exacto. tremendo. Y no deja de ser un cuentito de paso a paso, como ¿Un desde cuentito? que se inicia... No, me refiero a la historia, como desde que se inicia una empresa a cómo termino comercializando mi producto. O sea, cómo pasa primero a definir la empresa, qué visión, qué misión, análisis FODA, todo lo fundamental para que una empresa esté bien constituida, después toda la parte de producto, y después cómo ese producto lo puedo comercializar. Y para eso hago este estudio de investigación de mercado, y luego qué estrategia elijo para colocarlo. Entonces es como todo un caminito que vamos haciendo. Todo, no dejás clases sin abrir. Qué bárbaro, ¿eh? Pero bueno, espero que sea interesante, porque más allá de que, bueno... Está buenísimo, lo que está pasa bueno, que está nos bueno. tenés al trote a todos, ¿eh? Estamos desesperados con esta materia. No, No, tranqui. pero felices Y porque no son abandonen, yo lo que pido es que no abandonen, porque esto es constancia, pero no abandonen, porque el que llega hasta el final y siempre estuvo presente y todo, yo eso lo valoro un montón, y eso después se nota también en el resultado del trabajo. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta, como dije el primer día siempre, que todo trabajo práctico tiene una carátula, tiene un índice, no se olviden de eso, que yo soy bastante hincha con eso. fotos, sí. Todo lo que puedan poner gráficamente, exacto. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a seguir así, que nos quedan creo que 4 minutitos, así vemos la parte final de esto. Una vez que hicimos entonces la prueba, o sea, del instrumento, llevamos adelante el proceso de investigación, ¿sí? Entonces supongamos que pasaron los 20 días, los 5 personas que estaban a cargo de hacer este estudio, llegaron a hacer las 500 encuestas. Con esas 500 encuestas, así como yo tengo los 500 papeles así arriba de las encuestas, yo ya puedo elaborar una conclusión. Y no hay que analizarlas. Perfecto. Entonces el paso que sigue, una vez que yo tengo toda la recopilación de toda esta información, estos datos tienen que ser revisados, tienen que ser codificados, tienen que ser procesados. ¿Y a qué me refiero? Que por lo general, a cada pregunta se le codifica. Entonces vos después tenés las respuestas y vos unificás todas las preguntas 1 de las 500 encuestas y tenés los resultados precodificados, ¿no?
para no tener 500 respuestas aisladas, donde vos después tenés 500 y decís, ¿qué hago acá? Entonces, como que se agrupan. Todos aquellos que respondieron, que tienen, no sé, de 20 a 30 años, se le pone código 1. De 40, esto doy ejemplos, no es que ustedes tienen que ser así. Lo que ustedes tienen que saber con esto es que esa información, una vez que se obtienen la cantidad de encuestas que ustedes realizaron, esto tiene que ser codificado, revisado, procesado, para en base a eso, recién ahí poder analizarse. Eso es lo que quiero que sepan. Después, cómo lo codifican, cómo lo revisan, si quieren lo agregan y perfecto, y cada uno buscará su método, si no, no importa. Yo lo que quiero que se entienda es que qué se hace una vez que tenemos la pila de en este caso, las 500 encuestas en mano. Ahí una vez que sí se procesaron y todo, se analizan, y en base a esos análisis podemos armar las hipótesis y las conclusiones de esta investigación. Y estas conclusiones que obtenemos de la investigación, se arma para eso un informe donde justamente se ponen los resultados que se obtuvieron y una conclusión con esto que dijimos que tienen que ir acorde a los objetivos. Ustedes me van a poner acá si estos resultados, digamos, respondieron o van acorde a los objetivos de la investigación que ustedes plantearon al principio. Entonces, supongamos que de 500 encuestas, ustedes obtienen que 430 personas comprarían el producto, que no sé, o que el 80%, recuerden que ustedes al elegir, por ejemplo, la encuesta y la investigación cuantitativa, pueden tener datos medibles, así que pónganme números concretos, es decir, bueno, el 80% de la muestra de investigación determinó que, el 75% de esos lo comprarían en tal lugar. ¿No? Esos son los resultados, digamos, que vamos a querer obtener de este proceso de investigación, y eso lo pueden también representar gráficamente, con esas tortas, ¿viste? Esos picos donde ponen los porcentajes, ahí jueguen con todo lo que ustedes mejor quede para que tenga color y que sea como llamativo, porque también es una forma de cómo se presentan los resultados. ¿Sí? Este es entonces todo el mecanismo de realizar un proceso de investigación de mercado. Queda menos de un minuto, así que se va a cortar, y como no me gusta que se corte así de golpe, en la clase que viene, si quieren, repasamos por último este final, vemos las estrategias para colocar el producto en el mercado, y ya comenzamos de lleno a hablar sobre el trabajo práctico. ¿Les parece bien? Bárbaro. Sí, sí. Gracias. Perfecto. Bueno, chicos, gracias por participar, por conectarse, y nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Nos vemos, profe. Gracias. Buena semana. Gracias. Chao, buena profe. semana. Igualmente. Chao. Gracias.